Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. Como siempre pidiéndote que nos regales un like para este video, para que el video se haga viral, se haga tendencia o para que lleguemos a más público. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificación para que te puedan llegar todos los videos y estés al tanto de nuestro querido país El Salvador. Bueno, antes que todo, el ministro de Defensa dijo que la última herramienta con que se podían o que disponía el Estado para imponer el orden y la justicia en El Salvador era el régimen de sección. El funcionario señaló que ante el régimen pertenecer a una pandilla no era un delito porque le aplicaban las leyes normales para conductas que eran anormales. Tras 24 meses, el ministro de Defensa aseguró que la medida de seguridad ha dado las herramientas necesarias tanto a la policía y a la Fuerza Armada como a la Fiscalía para combatir a las maras y pandillas, asegurando que las leyes previas al régimen de sección no veían la pertenencia de estos grupos criminales como un delito. Las leyes estaban en un momento previo al régimen, eran totalmente protectoras de los derechos de los delincuentes, no de los derechos de los ciudadanos, porque el ciudadano siempre estaba desprotegido, señaló Merino Monroy. Agregó que fue necesario que impusieran el régimen de sección porque ese nos dio las herramientas legales adecuadas para enfrentar el fenómeno de las pandillas. Era la última herramienta con que disponía el Estado de manera legal para imponer el orden o para hacer valer la justicia en El Salvador. Era el régimen de sección para hacer un delito el hecho de pertenecer a una mara y pandilla. Eso anteriormente no era un delito. Es decir, estaban aplicando leyes normales para conductas anormales. Por su parte, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, indicó que el combate a las pandillas y la dureza de las nuevas leyes han permitido no solo encarcelar a los criminales, sino también reducir otros delitos como la extorsión, homicidio y robo. El régimen de sección vino a transformar al país en materia de seguridad, sin dejar que mencionar la caída drástica de otro delito como la extorsión, homicidio, robo, destacó el funcionario Gustavo. Bueno, ahora bien, pueblo salvadoreño, antes de continuar, vamos a ver también lo que dijo acá el señor. Veamos lo que dice este especialista. Militares, en conjunto con la policía, muchas veces son acciones estratégicas inmediatas, llamémosle de esa forma, ante unos homicidios que se dieron recientemente en esta zona. Las primeras capturas ya las hizo públicas el presidente, y algo muy importante, porque esa es la crítica que le hace la oposición, gente que no está de acuerdo con esta política criminal, es de que no era necesario tantos militares para dos personas. Recordemos de que está la inteligencia policial, la inteligencia militar, que no van a develar lo que ellos han averiguado o indagado, me explico. Es decir, que al final es una desarticulación de esta estructura, que es la pandilla 18 sureños, y que al final, a medida que van pasando los días, van desarticulando esa estructura y posiblemente más capturas, me explico. Son acciones específicas, focalizadas ante este hecho delictivo que fueron unos homicidios. Deberían de ponerse estos cercos antes de que haya una. Lo que pasa es que recordemos que criminológicamente hay una información que la policía no la devela. Es complejo anticiparse a estos escenarios. Es como un caso de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Difícilmente la policía va a estar presente cuando el tipo se alcoholizó y golpeó a la esposa, me explico. Es sumamente complejo. Al final lo que buscan las autoridades es minimizar que estén sucediendo este tipo de hechos. Al estar desarticulados esas estructuras, evidentemente va a seguir esa disminución, porque antes que sucedía teníamos 15, 20 asesinatos diarios, ahora no es así. El Salvador cerró el 2023 con 2.4 asesinatos cada 100.000 habitantes, cuando en 2015 se fue arriba de 100 cada 100.000, es decir, éramos el país más violento del mundo sin estar en guerra. Yo creo que los resultados son evidentes y, como dicen, los datos matan relatos. Evaluación de los 2 años de
ha sido muy bueno, no solamente la violencia homicida, es decir, ha sido muy eficiente en cuanto, yo digo dato, hace un momento sobre los 2.4 asesinatos cada 100.000 habitantes, ha disminuido también las extorsiones de forma considerable el sector transporte. En el 2022 ya decían que ya no pagaban, básicamente el 98% que ya no pagaba renta. Habría que hacer una indagación hasta la fecha y no dudo que también ha sido muy buena. También el aspecto del turismo, podemos ver cómo incrementa. E incluso el turismo ha aumentado 2 dígitos en El Salvador. Y todo debido a las políticas de seguridad. Los gobiernos anteriores eran aliados a las maras. Los 6 gobiernos anteriores dirigidos por Arena y el FMLN no hicieron nada por contener a las pandillas. Y por el contrario, hicieron alianzas criminales con ellos. Los 6 gobiernos anteriores nunca quisieron solucionar el tema de la seguridad porque estaban conectados al lado contrario de la población. Ahora, a 2 años del régimen de excepción, las perspectivas de seguridad pública son alentadoras y que El Salvador tiene una gran oportunidad de desarrollo. Basta con ver los indicadores de turismo y de inversión en nuestro querido país El Salvador, como está diciendo aquí el señor especialista, ¿verdad? El turismo en El Salvador, ya lo mencionaba la ministra de Turismo, que estas vacaciones de Semana Santa del 2024 va a superar la afluencia del 2023. Y eso ha venido año con año desde que está el gobierno actual. Es decir, que hay mayor confianza, ya los europeos en Estados Unidos no les ponen esa alerta que sucedía antes de no viajar a El Salvador. El delito de oportunidad también, como se le conoce a nivel de criminología, ha disminuido también considerablemente. Vemos como cuando hay hurtos, son grabados y en cuestión de horas son detenidos por las autoridades. Eso genera confianza y a la vez genera un disuasivo también para que las personas lo piensen más de 2 veces a la hora de delinquir. ¿Cómo ve la confianza que tiene de las redes sociales sobre los crímenes? Eso ha mejorado también. Desde el momento que ha disminuido la impunidad que antes existía, y los pandilleros eran capturados y a los 3 días salían en libertad, la gente ha cobrado esa confianza. Al ver también cómo el presidente de la República lidera la política criminal de El Salvador y sienta un precedente, es decir, los malos elementos van a ser también judicializados, policías, militares que colaboran con pandillas. Al final, eso ha generado en la población una credibilidad. Antes, ¿qué sucedía? En emisiones anteriores, el fiscal anterior, me recuerdo que lanzó una campaña de denuncias contra extorsión, pero la gente no lo hacía. Porque como el marco legal no protegía al ciudadano honrado, me explico, ahora vemos ese cambio radical porque la impunidad ha ido desapareciendo, no solamente con la ecuación de las pandillas, ya lo mencioné hace un momento, cuando hay peleas en el tráfico, hurtos, la gente denuncia y el famoso 3 doritos después, ¿verdad? Yo creo que ya se volvió una tendencia y que la gente espera que el gobierno resuelva en el momento. Muy de acuerdo con las palabras del analista, ¿verdad? Ya no existen esas fronteras imaginarias. La población ya no tiene que rendirle ni tributo ni pago a nadie por poder moverse y salir de su casa y visitar cualquier familiar, independientemente de la colonia de donde se viva. Ahora ya somos un país viable, un turismo, con turismo económicamente nos iremos con la satisfacción de que elegimos a un gobierno que defendió al pueblo. Bajo el régimen de excepción, también las autoridades han logrado la captura de 76,000 pandilleros y sus colaboradores, además de 14 de las 15 sillas de la MS, ¿verdad? Ahora bien, veamos unas declaraciones también que dio Osvaldo correspondiente a las pandillas en nuestro querido país El Salvador. Solo voy a quitar esto. Permítame, por acá. Déjeme ver, por aquí lo voy a poner, por aquí. Deme un segundito. Lo voy a mover por acá. Vaya, veamos lo que dice Osvaldo. Estos hechos están ocurriendo en el contexto de un momento que vive el país, a donde, producto de las medidas que ha tomado el presidente para poder levantar la economía, ha llamado la atención de inversionistas importantes
que están llegando al país y están manifestando su interés en invertir en El Salvador, para mí no es casual. Para mí, se trata de que existe una intencionalidad pura de fuerzas retrógradas, primitivas, terrícolas, cavernarias, de la rancia pseudo-oposición que tenemos, que de alguna manera han estado incidiendo en este repunte. Que se han mezclado varias cosas. Las pandillas, las miserables pandillas de nuestro país, los criminales, esos criminales pandilleriles siempre han sido utilizados. De alguna manera aquí se han mezclado varias cosas. Primero, bueno, que en el pasado tuvieron la desfachatez de ir a ofrecerle dinero a cambio de favores electorales. Saben con quién hablar estos partidos que lo han hecho en el pasado. No me puede caber la más mínima duda que como ellos son lo más ruin, porque hay que ser ruin, tener el alma negra, o sea, para ir a incitar a grupos criminales a que maten salvadoreños. Hay que tener el alma negra, hay que ser lo más ruin, lo más vil, lo más bajo que puede haber con tal de lograr atacar la imagen de un gobierno. También creo que hay otros elementos detrás de esto. El hecho que el presidente de una forma valiente, de una forma directa y contundente, se ha impuesto frente a las mafias que había en el sector transporte, mafias que no solo se lucraban de dinero del Estado, sino que a la vez, de alguna manera, alimentaban las arcas de los pandilleros por producto de las extorsiones y las rentas que han pagado históricamente por parte del sector transporte. Por supuesto que esto no les iba a caer en gracia ni a los transportistas ni a los mareros. Por tanto, también puede haber algún contubernio, podría haber, y habría que investigar, y para eso sirve este estado de excepción, hasta qué punto podría haber un contubernio entre estos grupos, porque aplicando aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pudieran estar de alguna manera conspirando para poder dar esa imagen negativa del país. Entonces yo creo que aquí hay una mezcla de las dos cosas. Primero, de esta rancia oposición malsana, de esta rancia pseudo-oposición que tenemos, y bueno, antes de continuar con el análisis de Álvaro sobre las pandillas, el régimen de excepción, el presidente Nayib Bukele acaba de dar un anuncio tremendo, en el cual el presidente Nayib Bukele dice: nuestra Marina Nacional incautó una lancha a 400 millas náuticas al sureste de La Bocana, en el Corcondillo, estero de Jaltepeque. A bordo de la lancha habían narcotraficantes que se encontraban 9 tripulantes, entre ellos 6 ecuatorianos y 3 guatemaltecos. Se estima que tienen aproximadamente 1.48 toneladas de polvo blanco, valorada en 37 millones de dólares. O sea que estos ecuatorianos y guatemaltecos querían burlar la seguridad de El Salvador y pasar a 400 millas náuticas al sureste del estero de Jaltepeque de El Salvador. Quisieron burlar a las autoridades, pero los detectaron. Miren, 6 ecuatorianos. Aquí tenemos más sobre este caso, ¿verdad? Déjenme ver, por aquí lo vi. Aquí. Donde las autoridades del gobierno reiteran que la reciente incautación aproximadamente de 1.48 toneladas de polvo blanco, valorado en 37 millones a 400 millas náuticas al sureste de La Bocana del Cocordillo. Aquí pueden ver ustedes cómo los atraparon
ahí van los pícaros, miren. Quisieron burlarse de Bukele, miren, ahí los tienen. 6 ecuatorianos, ahí están. Va, ¿para qué más? Ahí están los 6 ecuatorianos, ¿ves? Todo ecuatoriano y guatemalteco, ahí están ya, presentados. Vaya, ahora sí, les va a cargar el payaso. 6 ecuatorianos que quisieron verle la cara al gobierno y decir, de aquí somos, de aquí vamos a hacer nuestro agosto, El Salvador ya es como antes y mangos. Vamos a esperar la conferencia de prensa que vaya a dar el Gabinete de Seguridad del presidente Nayib Bukele, porque tienen que dar una conferencia correspondiente a estos detalles de estas personas que fueron atrapadas, ¿verdad?, en alta mar, ¿verdad? Pero bueno, sigamos escuchando lo que dice Aldo Álvarez, correspondiente a las pandillas, ya que le pusimos eso, ¿verdad? Vamos a ver. Ruin, y también lo que está ocurriendo, que ha ocurrido en las últimas semanas con la cuestión del transporte. Entonces, de alguna manera, quieren artificialmente, porque esta es una cuestión artificial, no es una cuestión natural, Medardo. Sí. Naturales son las tendencias, ¿verdad? Cuando uno miraba, por ejemplo, en los años del traidor FMLN, cuando iban en incremento, había una tendencia diaria, a veces eran 25, a veces eran 27, a veces eran 23. Esa era la tendencia normal. ¿Cuál ha sido la tendencia en los últimos meses? Desde que el presidente Nayib Bukele implementa el Plan Control Territorial a la baja, hasta el punto que teníamos muchos meses de tener 0 homicidios y días completos que no se registraba ningún homicidio. Esa es la tendencia natural. Esto es artificial. Y esa artificialidad obedece a intereses que están y a esa artificialidad hay que llegar. Porque es fácil decir, duro con los pandilleros, metan los presos, háganle esto, háganle lo otro, confiéndenos, no los dejen ni ver la luz del día. Está bien, el que mata y el que asesina y el que extorsiona se merece todo el peso de la ley, pero también tiene que caerle todo el peso de la ley a todas aquellas fuerzas oscuras y actores oscuros que estén detrás de este artificial incremento de los homicidios. Porque para mí esto es total y absolutamente artificial. Llámese empresarios del transporte, llámese miembros de la pseudo oposición que tenemos, llámese grupos económicos de algún tipo, quien sea que esté detrás de esto, se tiene que saber y tiene que pagar el precio más alto por matar al pueblo, por asesinar al pueblo. Eso no se vale. Ellos creen en su cabecita mezquina, chiquita, miserable, creen que atacando, haciendo esto, matando gente o fomentando matar gente, van a dañar la imagen del gobierno, nadie va a venir a invertir y entonces El Salvador no va a despegar y entonces El Salvador no va a crecer y como no va a crecer nos vamos a mantener pobres y miserables y entonces ellos van a hacer una fiesta de eso. ¿Se puede imaginar hasta dónde se puede tener el alma oscura para tener esos deseos malsanos? Eso es lo que está ocurriendo, menor. Ahora, tú has sido contundente, ¿verdad? No es coincidencia, no es casual, has hecho un análisis de las posibles causas de por qué no es coincidencia, no es casual. Es importante. Bueno, muy atinada la información de Aldo Álvarez correspondiente a nuestro querido país El Salvador. Nuestro país se encamina, nuestro país está renaciendo. La tranquilidad y la paz que vive nuestro país, nadie la podrá robar. El presidente no solo está combatiendo a los delincuentes, a los terroristas, a los mareros, sino también a aquellos que quieren llegar a pasar la sustancia esa, el polvo blanco, para envenenar a la sociedad. No solo en alta mar, sino también dentro del territorio nacional, la Fiscalía e Inteligencia continúan monitoreando y capturando a aquellos que tienen la osadía de seguir vendiendo ese veneno
que viene a poner más loco a la sociedad, a los jóvenes. Pero con el gobierno del presidente Nayib Bukele se les acabó la fiesta, como dijo Tony Saca. El presidente no tolerará a nadie que quiera romper el orden o la paz y la tranquilidad que vive un pueblo salvadoreño que tanto anhelaba estos tiempos dorados que estamos viviendo. Así que déjenme su comentario de todo lo que les he mostrado y sobre la captura de los ecuatorianos que pensaron que se iban a burlar de Bukele, iban a pasar a 490 millas náuticas y pasar con el veneno. No. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Todos los días hacemos en vivo. Hoy hicimos un en vivo que se tituló Bukele y la Asamblea está de luto. No te lo puedes perder. Búscame en mi segundo canal, La Neta SB. Todos los días hacemos en vivo. ¿Verdad? Ahí vaya a verlo. Es de gratis y es de choto para que vea toda la información. Nos vemos en otro video y ¡salud, Lulu!